finalmente llegamos a ese momento. Tuvieron que pasar casi 2 años para que pudiéramos tomarnos el tiempo para hablar del cine de Roberto Gabaldón. Y no es cosa menor, porque estamos hablando de una persona no solo bien estudiada, sino una persona que realmente entendió el lenguaje cinematográfico y supo expresarlo en todas sus dimensiones en su primer película. Estamos hablando de un hombre con suficiente cultura cinematográfica como para mezclar impresionismo francés, expresionismo alemán. ¡Acérquese a tomar algo! ¡Ladrón! La Barraca es una película de 1945, dirigida por Roberto Gabaldón, con un guión de Paulino Massif, Tito Davison y Libertad Blasco Ibáñez. Fotografiada por Víctor Herrera y editada por Carlos Savage. Esta película es protagonizada por Manolo Fábregas, Manuel Noriega, José Baviera, Amparo Murillo, Anita Blanch y un magnífico y espectacular Domingo Soler. Esta película está basada en la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez, un escritor español muy importante y bastante crítico del autoritarismo. Por supuesto, fue parte de la Segunda República Española, tenía que ser así. Y es una historia que nos narra todas las aventuras de una familia campesina en España a finales del siglo XIX, que llega a trabajar la tierra, pero resulta que, como decimos aquí en México, pueblo chico, infierno grande. Quieren echarme de mis tierras, quieren matar mis siembras, que son el pan de mi familia. Me odian. Él me dio la orden de regar a las 5 y no a las 2, como dice. Es mentira que viniera a hacerme advertencia alguna ni que yo lo amenazara. Es muy curioso cómo podemos hacer esta comparación muy reiterada de Roberto Gabaldón con Orson Welles. Ambos directores, en su primer película, demostraron su genialidad como creadores cinematográficos, en cuanto a conocimientos técnicos, narrativos y actorales, para hacer películas sumamente grandes que expanden el universo cinematográfico de la dimensión que tenemos en la pantalla, porque tiene una forma de narrar, una estructura narrativa, tanto La Barraca como Ciudadano Kane, en donde primero nos hace un planteamiento en qué contexto se va a desarrollar la historia y nos explica, por un lado, quién es Charles Foster Kane, y por el otro nos explica qué es La Barraca y por qué representa tanto. Como yo no sé leer, me han dicho que usted me reclama el dinero. Sí, ahora me acuerdo. Pero no te preocupes ni tengas cuidado. Pura fórmula, tú no entiendes estas cosas. Incluso parece que Roberto Gabaldón, al leer la obra de Vicente Blasco Ibáñez, encontró un hilo conductor en común en el que, más allá de las costumbres, las tradiciones y las indumentarias, todas las culturas iberoamericanas están cortadas por la misma tijera. Porque tenemos presentes hombres bravados que beben en la cantina, son dicharacheros, habladores y lengua largas. Tenemos mujeres afligidas que se enamoran, gente orgullosa que va a defender su terruño cual revolucionarios, pero sobre todo tenemos bailables, tenemos serenata para la enamorada y un conflicto familiar que, si lo cambiamos de contexto de la España del siglo XIX a México a finales del siglo XIX, lo único que cambia es la indumentaria, haciendo de La Barraca una película bastante universal, al menos en lengua española. Pascualo Guillot, conocido por Barret. Sí, señor. En cumplimiento del mandato del juzgado, vengo a proceder. ¡Oh, padre! ¡A ver quién se atreve! ¡Ay, padre! En esta película, siendo el debut de Gabaldón, vamos ya a encontrar parte de sus firmas. Aunque sea de una forma muy sutil, va a estar esta idea de los reflejos y de los espejos, para después mostrarnos esta otra idea, el contraste entre lo blanco y lo negro, la psique del ser humano. Podría decirse que desde una visión mucho más amplia del espacio, Gabaldón entiende y manifiesta muchas ideas, tanto de movimiento como de espacio, con simples encuadres. Nos otorga una tridimensionalidad, le quitó lo plano al cine, lo convirtió en una experiencia mucho más sensorial y mucho más impactante para quien está viendo la película. Gente que entra y sale, gente que viene de lo lejos o personas que están en el fondo
haciendo cosas que son importantes, aunque poco percibidas en la película para la trama. Lloraban los moros al ser arrojados de allí. Las gentes ya no le odiaban, ya no perseguían a los suyos. Habían estado bajo su techo. Borrado con sus pasos la maldición que pesaba sobre aquellas tierras. Iba a comenzar una nueva vida. Hay una idea muy constante, sobre todo en esta familia de campesinos españoles que vienen de la extrema pobreza, para venir desde atrás y trabajar en un nuevo lugar, hacerse a sí mismos desde una nueva perspectiva, desde un nuevo lugar. Básicamente esto nos está diciendo venir de atrás hacia adelante, superar la adversidad, superar el camino que tienes en contra para lograr una meta que tienes planteada, que no va a ser fácil, que incluso va a ser dolorosa, pero al mismo tiempo, a través de estas adversidades, está hablándonos de otro tema bastante espinoso y muy arraigado, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que nos gusta tanto hacernos las víctimas, pero no nos gusta cuando nos señalan como victimarios. Precisamente nos habla de la otredad, o cómo tratamos al diferente. Esto no es nada extraño. Finalmente, entendamos que el autor Vicente Blasco Ibáñez fue un exiliado español que huyó por la caída de la República Española a manos del franquismo. Y que esta película es de 1945, justo cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial y cuando apenas empezábamos a conocer los trágicos efectos del fascismo en Europa. Entonces la relevancia de lo que está narrando una película como La Barraca creo que nos toca inclusive en tiempos de 2022, donde seguimos viendo conflictos y segregación y racismo y rechazo a quien es diferente o quien no es, que no es del grupo compacto de los mismos de siempre. ¿Y tú qué dices, Pimentón? Yo lo único que digo es que en cuanto le eche la vista encima a ese sinvergüenza que se mete a cultivar lo que no es suyo, le voy a decir 2 palabritas. 2 nada más, pero de las buenas. Tal vez por eso es importante que una película como La Barraca haya sido restaurada hace pocos años. Porque es un documento histórico no solo que guarda todo el valor artístico de la obra de Gabaldón cuando comenzaba, sino porque narra una historia completamente universal y que sigue resonando en nuestros tiempos. Y esto lo debemos agradecer sobre todo a las instituciones que se dedican a hacer este acto de valentía. ¿Por qué? Porque preservar la memoria es un acto de valentía, es un acto de generar un conocimiento para futuras generaciones. Y es que la verdad es una chamba muy muy densa, porque también estás trabajando con una película de nitrato que tal vez sea la única copia y que si cometes un error, parte de esa memoria histórica, cultural y narrativa se puede ir al olvido. Así que gracias Cineteca Nacional, gracias Filmoteca de la UNAM por esa chamba que hacen, que neta se rifan. Un piojoso forastero que ha venido a perjudicarnos. Él y solo él. Y todo porque en la huerta ya no quedan hombres. Por eso todavía está vivo. La Barraca es un documento que nos muestra todo el potencial que ya estaba desarrollando un Gabaldón joven, aguerrido y con muchas ganas de contarnos historias que nos tocaran el nervio más sensible de nuestra psique. Tanto que por esta película se llevó el primer Ariel en la historia del cine mexicano. Nuestro propio reconocimiento de creadores contando historias mexicanas dentro de México. Así que, en serio, cada vez que sepan y se enteren que hay una película restaurada en la Cineteca Nacional o en algún otro lado, vayan, véanlas, disfrútenlas, experimentenlas. Hubo mucha gente trabajando en las restauraciones y la verdad, esas restauraciones son para que sigan en la posteridad. ¡Qué ruina! ¡Qué trabajo nos espera! Ruina, ruina la que hemos dejado allá arriba, en esas tierras de secano. Esto es regadío, Teresa. Fíjate. Oro puro. El contexto en el que sucede una película como La Barraca, y nos referimos en el momento en el que sale a las pantallas, es muy significativo y es muy importante entenderlo, porque la misma temática de la película nos está hablando de cómo la ignorancia, el prejuicio y el aferramiento a un conservadurismo bastante tradicionalista nos lleva precisamente a lastimar a otros contra gente que no lo merece,
simplemente porque son diferentes o no son del lugar. Y esto aplica en aquel entonces, ya sean republicanos españoles, ya sean indígenas, ya sean españoles que llegaron a México buscando un refugio porque eran excluidos en su propia patria, pero también con centroamericanos que están buscando una mejor vida porque en su lugar ya no la pueden tener. Y que en muchos lugares por los que pasan son repudiados y son despreciados simplemente porque no son del arraigo de aquí. Cuando finalmente, como países iberoamericanos con la misma raíz hispánica, tristemente, les guste o no les guste, estamos cortados por la misma tijera.